porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días para todos ustedes. Y le damos la más cordial bienvenida esta mañana. Está lloviendo, está un chipi constante que le sugiero que vaya bien abrigado, un buen paraguas, una gabardina, porque sí está lloviendo. Esa lluvia que de pronto dice uno, bueno, un par de cuadritas, pero empapa. Así que vaya con mucho cuidado, maneje con mucho cuidado. Recuerde que cada día se hace más densa la cuota de automóviles en Guadalajara, entonces vaya usted manejando con muchísimo cuidado, su cinturón de seguridad. Me da mucho gusto ver que los jóvenes, esto sí lo han asimilado inmediatamente, han crecido con esta cultura de cuidarse, en el sentido de que se suben al automóvil e inmediatamente se colocan el cinturón. No así nosotros, como que se nos hace fácil no colocar el cinturón. Y créame que salva vidas. Vaya usted con mucho cuidado manejando, con mucho cuidado conduciendo rumbo a su trabajo, que sea un buen día para usted. Está lloviendo, pues, muy sabroso. También quedarse en casa, prepararse un té de hierbabuena oloroso, de albahaca quizá, y escuchar nuestro programa. Bueno, pues le agradezco por ello. Gracias por recibir nuestro programa. Además de que hoy tenemos parejas legendarias y hay una pareja extraordinariamente interesante. Vamos a hablar de todo ello. Estará por llegar en cualquier momento el doctor Echegaray. Pero bueno, yo quiero iniciar nuestro programa ofreciéndole 2 pases dobles para la obra de teatro Roma al final de la vía. ¿Qué le parece? ¿De cuál vía? ¿La vía Véneto? Bueno, realmente será interesante que usted conozca Roma al final de la vía. Son 2 pases dobles para las personas que nos llamen y nos digan que tienen interés ir al teatro. Esto es mañana jueves, cualquier jueves en realidad, pero aquí aparece jueves de la semana próxima, para que usted tenga el tiempo de planear y realmente organizar su agenda y pueda ver Roma al final de la vía. No la he visto, no sé, no viene aquí el autor para sacar más conclusiones de la obra, pero por lo pronto aquí hay 2 pases dobles para que usted invite a su pareja y se vaya a ver Roma al final de la vía. Teatro Experimental de Jalisco, jueves 13 de noviembre. Jueves 13 de noviembre. También quiero comentarles y compartirles que ayer tuve la oportunidad de trabajar un poco al estilo de cuentacuentos, el cuento Andrea y las Bellas Artes, que es una iniciación a las artes por parte hacia los niños. Y pues es una mariposa que de pronto dice, te voy a mostrar lo que son las artes, le dice a un niño, y le dice, fíjate en mí, vuelo, hago una vuelta, una pirueta, aterrizo, esto es danza. Y luego se lo lleva a un paraje donde corre un arroyo y le dice, ¿escuchas las piedras en el arroyo? ¿Escuchas el canto de los pájaros, los grillos? Esto es música. Y luego se lo lleva así cada una de las artes. La tesis es que cada una de las artes se encuentran en la naturaleza. Y bueno, esta es la historia, pero lo interesante es que ayer estuvimos compartiendo este cuento con aproximadamente, bueno, eran más de 200 niños de preescolar. Así se imaginará usted, fue una experiencia maravillosa, enriquecedora, más de 200 pequeños del preescolar, del American School, y todos conocían el cuento, y todos opinaban y querían ser Andrea, y bailaban, y todos con máscaras de mariposa. Y bueno, me dio muchísimo gusto estar escuchando que todos los niños sabían ya lo que eran las artes, y uno quería pintar, el otro quería bailar, el otro quería hacer teatro con su máscara de mariposa. Y luego escuchamos Barcarola de los cuentos de Hoffman y todos ellos bailaron. Qué importante, ¿verdad?, es darles a los pequeños la oportunidad de abrirse a la expresión de las artes. Créame, le comparto, fue una experiencia enriquecedora para su servidor. Principalmente fui yo la que aprendí tanto de estos chiquillos y las maestras volcadas en el acontecimiento con escenografía hecha por los niños y los pájaros maravillosos y las mariposas y los ríos, y bueno, fue algo excepcional. Y como decía yo en la rueda de prensa que tuvimos recientemente allí mismo, ojalá todos los planteles de Jalisco, todas las escuelas de Jalisco tuvieran la oportunidad de tener un festival de arte, cuando menos una maestra de artes en cada plantel, y una oportunidad de una semana al año en la cual el arte esté presente. Y créame, no es porque esta escuela sí, esta no, y esta tiene un nivel y este otro. No, creo que lo que se necesita principalmente es voluntad política,
voluntad política para implementar todas estas iniciativas. Me parece que tenemos excelentes maestros, maestras de preescolar, las normalistas en preescolar, a frente de cual está Tere Orozco, la maestra. Son muy sensibles y en general tenemos un magisterio brillante. Sería cuestión de implementar el arte decididamente, no de vez en cuando en el festivalito de la mamá o el Día del Maestro. Yo creo que el arte como una actividad cotidiana es el mejor regalo que se le puede hacer a los niños. Y siguiendo con la parte de invitaciones para todos ustedes, ¿sabe usted que decíamos que la Compañía de Jesús conmemora 200 años de su restauración? Y la música, como sabemos, fue un elemento esencial en el trabajo misional de la Compañía de Jesús en el siglo XVII en Sudamérica. Pues Ars Antiqua, esta agrupación especializada en difundir el arte musical, está acompañada de la corte de la Fundación José Cuervo, la Orquesta María Schmidt y la soprano Lourdes Ambrís, serán los encargados de interpretar un repertorio que incluye una de las piezas compuestas por indígenas en lengua canichana. ¿Qué le parece? Es un concierto espléndido, el canto de la selva, música de las antiguas misiones jesuíticas del Amazonas, que se basa en una grabación que hizo Ars Antiqua en la zona chiquitana de la selva de Bolivia, en el lugar donde todavía existen capillas y construcciones de las reducciones de San Francisco Javier de Piñocas y Santana. Bueno, pues está usted cordialmente invitado para que acuda a este concierto. Le voy a pedir a Ángeles que me dé exactamente el lugar del concierto. Vamos a ver si está por aquí. Este concierto es parte del festejo, la entrada es libre, sí, pero no dicen esta información. Ya, aquí está. Tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, es decir, hoy, a las 8 de la noche, en el auditorio Pedro Arrupe del ITESO. Bien, entonces hoy, 8 de la noche, auditorio Pedro Arrupe del ITESO, entrada gratuita y es totalmente libre porque es enorme el auditorio y es una delicia. Entonces, ahí está la invitación para usted de parte de Eduardo Arámbula, que nos ha estado hablando, para que informemos al público al respecto. Bien, entramos al tema. ¿Cuál es esa pareja legendaria de la cual hoy vamos a hablar? ¿Qué le parece si le digo yo que el protagonista y los protagonistas son León Tolstoy y su esposa en algunas versiones dice Sofía de Tolstoy, en otras, como este libro de Rosa Montero, dice Sonia, pero bueno, será esta pareja extraordinaria, diríamos que patológica en una buena parte, genial por un lado, León Tolstoy, incongruente, bestial y ángel al mismo tiempo por el otro, como los seres humanos somos. Y ya está aquí el doctor José María Echegaray para comentar qué es lo que pasa en esta pareja y en este hombre patológico que por una parte escribe las grandes obras de la literatura como La Guerra y la Paz, como Ana Karenina, y que de pronto tiene episodios depresivos hasta el fondo con intentos y tentativas de suicidio, pero decide dejarlo todo y convertirse en un gurú y establecer una religión tolstoyana como gurú, como santón, diciendo que el sexo es lo más pecaminoso que existe, pero al mismo tiempo haciéndole a su mujer como dice el texto, haciéndole a su mujer año con año un hijo, más de 13 embarazos que tuvo su mujer. Todo esto y más platicaremos hoy. ¿Cuál es la intención? Conocer al ser humano detrás del genio. Así que quédese hoy con nosotros. 3030-5350. Gracias, Ángeles, Barcha, Claudia. Corte y regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos. Continuamos con usted. Ya está con nosotros José María Echegaray, que como me lo imaginé, tendría problemas con el tránsito cada vez más denso. Y luego me dice, es que los carros parece que están así enjutos y cuando llueve están deshidratados y cuando llueve se expanden, entonces es más difícil transitar por Guadalajara. ¿Usted qué opina de esto? José María, buenos días, gracias por tu compañía. Buenos días. Aquí, fíjate, desayunándonos con Tolstoy.
¿Qué tal? Qué platillo para poder hablar, ¿no? Uno de los genios de la literatura de todos los tiempos. Sublime, diríamos, por momentos. Y leer detrás de ese genio, pues todos los aspectos humanos, los temores, las dudas, las locuras. Los anhelos, las patologías. Parte, ¿no? Las patologías. Porque a veces como que no tomamos mucho en cuenta esa parte, sino como que nada más nos imaginamos que por haber sido un gran autor debe haber sido un hombre extraordinario, único, increíble. Y te diré, no hay por ahí una frase que dice que del tamaño de la luz es la sombra. Y a veces encontramos cosas extraordinarias detrás de personas extraordinarias, en aspectos relacionados con patologías. Yo pienso que Tolstói tenía una especie de delirio místico, al que va entrando desde mucho tiempo, ¿no? Bueno, para empezar es interesante esto que nos compartes, una especie de delirio místico. Sí, pero lo tuvo ya mayor, porque de jovencito fue terrible y era disoluto y jugaba y era un hombre entregado al placer mundano. Así lo narran sus biógrafos. Sí. Entonces, ese delirio místico, casi con remordimientos y culpas, vino a ser posterior, ya muy posterior a su juventud, sin duda. Sí, tenía problemas económicos y entonces su hermano se lo lleva a la guerra. Sí, sí. Él ni siquiera va porque no es militar, pero ya que lo ven por ahí le hacen una entrevista y entonces hasta le dan un cargo para que pueda disparar uno de los cañones, y en ese momento es como que él entra ahí esa parte. Desde luego que tenía una vida de joven sobre todo y se ve que era un hombre bien parecido. Y con mucho éxito con las mujeres, hay que decirlo así. Hay otra cosa que me llama la atención. Casi siempre cuando estudias a un escritor, se da cuenta que él intenta estudiar, no sé, derecho o medicina, y de pronto las letras lo capturan. Derecho, como García Márquez intentó estudiar derecho, pero ya estaba poseído por la literatura y dejó el derecho. Tolstói le ocurre al revés. Tolstói estudia letras, pero deja las letras por entrar a derecho. A derecho, sí. Interesante, ¿no? Pero se va atorando en su vida, sobre todo al principio va manejando una cantidad de cosas donde él, que es esta parte que tú comentabas que es muy interesante, como él tiene una relación muy extraña con lo que es la sexualidad. Sí. Porque en el momento en el que ellos se casan, Sofía le regala el diario, pues donde está descrita la sexualidad de ambos, porque ella también escribía, y entonces él toma ese libro y lo mete prácticamente dentro de lo que es Ana Karenina y va describiendo ahí la relación de ellos. La sexualidad femenina muy poco interpretada y estudiada en esa época. Sí. Y ella le entrega su diario, ciertamente, una mujer muy inteligente, muy guapa, muy brillante, hay que decirlo, que agregaríamos que Tolstói la va enfermando paulatinamente. Se van enfermando como pareja, como juntos, porque fíjate que y en esta parte yo veo, ¿no? Él hace, pues voy a decirlo así, ¿no? Hace una cantidad enorme de cosas durante su juventud, que esto pasa a veces cuando se desarrolla un delirio místico, es como que empieza uno a cargar tanta culpa dentro por todas las cosas que va haciendo, por aquello que no pudo resolver, por todo aquello que quedó pendiente, por aquellos daños que hizo. Él tuvo uno, si no es que varios hijos por ahí antes de su matrimonio. Regados. Y esta parte hace que él vaya como en esta culpa, empezando a tratar de buscar una expiación. Se mete después a una especie como de cristianismo, dentro de lo que es la anarquía cristiana que le llamaban, un partido político dentro de lo cristiano, no permite que Sofía utilice ningún anticonceptivo ni ningún medio de anticoncepción, porque él considera que esto no es lo correcto. Sin embargo, vas viendo toda esa parte y al final de su vida, que me parece que es una parte terrible, a sus 84 años, a sus 84 años, decide él todos sus bienes donarlos a la humanidad, como quien dice, para deja la familia completamente descubierta, y se va. 2 meses después, aparece muerto de una neumonía en una estación de tren. Y a ella no le permiten estar con él al final. Qué terrible. Fue muy manipulada su figura hacia el final de sus años, hay que decirlo, la de Tolstói. Había por ahí un joven Chertkov
que se convierte en el administrador de él, 20 años más joven que él, y él estaba deslumbrado con este joven Cherkov. También aquí hay algo más que analizar. Y entonces él empieza a administrarlo. Que no sabemos qué tantas cosas le administraba, ¿verdad? No sabemos cuánto lo administró, pero esto fue terrible, hay que decirle. Y por otro lado, ella lo amaba, lo amó profundamente y sobre todo con su inteligencia lo admiraba profundamente. Pero ella tenía 18 años y él prácticamente le doblaba de la edad cuando se casaron. Él tenía 34. Era 16 años más grande que ella. Más grande que ella. Y era una persona que me entiendo que venía de la nobleza, y esta parte también genera movimientos interesantes, porque en el sentido de la nobleza una de las cosas muy importantes tenía que ver con la educación, con la cultura, con muchísimas cosas que vienen de allí. Ella tenía, de hecho tienes toda la razón, Sofía Andreyevna, no sé si lo pronuncio correcto, ruso, porque ella era hija del médico de la corte imperial, imagínate. Entonces, ella era la hija del médico y había sido educadísima, le enseñaron a escribir, lo hacía muy bien. Ella leía los borradores de Tolstoy, opinaba al respecto. Las mujeres que aparecen ahí tienen mucho que ver con la propia Sofía Andreyevna. Sí. Y sin embargo, bueno, pues ella lo adoraba, pero él podía ser ángel y bestia al mismo tiempo. Hay varios pasajes que narran sus biógrafos y que hablan de incongruencia por parte de él. Por ejemplo, libera a todos sus criados, porque él tenía una gran hacienda y demás. Libera a todos sus criados, ellos le dicen, no, queremos estar aquí. Pero al mismo tiempo, dormían en cualquier lugar, no tenían ni siquiera un lugar para dormir, dormían donde podían, en el piso, regados por la hacienda. Esas son incongruencias, pues supongo que tienen mucho que ver con la época, claro, hay que analizarlo a la luz de la época. Pero cualquiera que tenga ese misticismo, sabes que el ser humano es otro como tú. Por otro lado, es como una forma de locura. Sí, ¿verdad? Y esta parte es como que a veces no entendemos claramente en qué momento una persona pierde, yo no sé hasta hoy en día cómo tantas personas pueden manejarlo, pero pierde el contacto con la realidad y a veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Quién está parado en la realidad? ¿Quién vive la realidad? Pero empieza a desarrollar toda una serie de ideas relacionadas con lo que tiene que ser el amor a Dios, va desarrollando toda esta parte, pero se desubica en muchos aspectos. Tiene cosas, porque leer sus libros tiene cosas extraordinarias. Sí. Él, por ejemplo, comenta que de sus libros lo que para él era muy importante eran sus cuentos. Y en los cuentos él plasma muchas cosas. Sí, estamos hablando de Sofía y León Tolstoy. Sofía y León Tolstoy, esta pareja tan singular, tan especial. Y bueno, tú preguntabas que no sabías en qué momento él pierde el piso. Sí. Yo sí, sin saber mucho de estos campos, te pregunto, para mí cuando el ego alcanza niveles estratosféricos, cuando se le rinde pleitesía, como fue en el caso de Tolstoy, cuando se le hace saber y el mundo entero dice que es un genio, el ego puede trascender a un nivel fuera de realidad. ¿O qué opinas? Es una pregunta. Te diría que al ego en realidad, o al ego no le gusta, primero, estar en presente, que es una de las cosas más terribles. Si el ego continuamente está haciendo el movimiento, es como que el ego utiliza a la mente para mover a las personas. Y el ego atrapa. Mientras más poderoso es el ego, y el ego normalmente se alimenta del éxito o del fracaso de las personas. Y entonces tiene tres elementos fundamentales, que son el miedo, la vergüenza y la culpa. Y a través de esto el ego va atrapando a las personas. Y cuando estos elementos, el ego, los puede desarrollar fuertemente, estos elementos hacen que la persona quede atrapada en ese ego, que le es difícil poder ver detrás de lo que va manejando el ego. Y el ego puede tener la máscara que se te dé la gana. Puede tener la máscara de repente de ser la persona más espiritual, y nosotros podemos creer que la persona va caminando en lo espiritual, pero en realidad está atrapado en el ego. Y está viviendo un ego terrible donde no sabe cómo voltear o cómo ver. Y en esto, cuando van empezando a elaborar un delirio, y en este delirio, que no está descrito claramente, yo más bien lo pongo así, porque en el delirio llegan las personas prácticamente a escuchar la voz divina que le pide y le dice cosas.
él va desarrollando esto que me pareció muy curioso, ¿no? El Partido Anarquista Cristiano, donde en esa época de la Rusia había tantos movimientos y donde él influye en esta parte. Él insiste mucho en lo que es el amor a Dios, donde rompe con muchas cosas, como dice, ¿no? Muchas incongruencias. No ves que existe verdaderamente una idea bien fundamentada hacia lo que quiere, sino hay muchas incongruencias. Es el discurso, la retórica del discurso. Él habla e influye, comentan quienes estudian todo esto, comentan que él influye, por ejemplo, en parte en Gandhi para todo aquello de lo que es la no violencia. Tenían correspondencia, ¿verdad? Tenían correspondencia los dos y parece que influye mucho en lo que Gandhi después desarrolla en esta parte de evitar precisamente lo que es el manejo de la violencia. Y dicen que hasta Martin Luther King es influido por él, por toda esta parte que él iba escribiendo. Tú ves una persona así, por un lado. Ves una parte donde su relación de pareja, ella lo adora, pero ella, y como dices tú, es una persona culta, con muchas inquietudes. Se mete a estudiar fotografía, hace tantas cosas. En aquella época, pues entiendo, la fotografía estaba desarrollándose y estaba tomando un movimiento extraordinario, ¿no? Ella se mete a estudiar fotografía, maneja en principio muchas de las copias que va haciendo él, ella hace las copias de sus manuscritos, va haciendo, ella lo ayuda enormemente, ella también escribía. Claro que sí, y muchas de las fotografías son tomadas por ella, de Tolstoy. Son tomadas por ella. Sí, ella era un gran personaje, pero nunca se expresó en función de ella misma, sino siempre en función de Tolstoy. Sí. Aquí hay algo extraño que yo no me explico. Dime, ¿cómo lo entenderías? Nunca en yo soy, sino en soy de. Sí. ¿Por qué sucede esto? Y esta parte, a través de la educación, muchas veces las mujeres toman su identidad a través de lo que el hombre hace. Y normalmente te diría, con frecuencia es en las mujeres que no tienen una educación, y al no tener una educación, sus éxitos dependen del éxito del hombre, que esta es una parte, vamos a decir, tradicional, cultural, sobre todo en el tipo de matrimonio tradicional que se maneja. Ella sí era una persona culta, claro, ella había estudiado, tenía muchas cosas, pero, y esta es la parte curiosa, ¿no? Tú imagina en el momento en el que en la luna de miel, ella le regala el diario, donde él lee todo lo que ella describe al respecto de la sexualidad, y entonces en esta parte como que uno piensa, Tolstoy probablemente ve una parte muy hermosa en todo esto y por eso lo transmite o lo escribe. Así es. Pero qué tanto él llenándose de culpas con toda esta parte mal manejada de su sexualidad hace que vaya retorciendo todo esto, y entonces él a lo mejor lo puede plasmar, quién sabe, tal vez hasta como patología. Ahora, cuando él la conoce, se queda fascinado con ella y de inmediato le escribe una carta apasionadísima pidiéndole matrimonio. Se viene también la parte de él que le cuelga a ella toda su expectativa en relación con una mujer, y ella la cumple por un lado, pero por otro, él era misógino. Dicen sus biógrafos que era un misógino. ¿Nos hablas de ello después de este corte que nos indica Claudia? Vamos al corte. Regresamos con usted en un momento y recuerde, 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos con usted, por supuesto, hablando de León Tolstoy y de Sofía Andreyevna. Y bueno, hablamos de su misoginia. Es importante subrayar misoginia, porque nos preguntan misoginia o misogenia. No. Misoginia de ginecus es mujer. Misogenia sería de génesis, sería el odio a tu propio origen, a tus raíces. Es misoginia, ciertamente. Misoginia. Bueno, hablamos de la misoginia de él, y además no está exenta incluso de su obra. Originalmente pensamos en Ana Karenina, por ejemplo, y de pronto hay una consecuencia y un castigo en la historia a esa audacia de ella de cometer adulterio. ¿Qué dices? Desde luego que sí. Además, imagina la Rusia de aquellos tiempos donde siempre ha sido una nación extraordinariamente religiosa y sobre todo muy influida por lo que es el cristianismo ortodoxo, cuadrado, fuerte, duro, donde
todo en el momento en el que vemos esta parte ortodoxa, cualquiera que se sale del lugar que se está esperando, esto genera una culpa, una pena, un problema. Y déjame decirte que en la mayoría de las sociedades que son muy rígidas en el aspecto moralista, normalmente empieza a darse una doble moral. Es como si la conciencia hiciera un doblez. Y en este doblez que hace la conciencia es, tengo la necesidad de sentirme bueno, porque sería terrible si yo me siento muy malo, entonces lo que hago es un doblez. Y en ese doblez mi conciencia no alcanza a percibir a lo mejor todas las cosas que yo hago, que de alguna forma puedo justificar, manejar de diferentes formas, pero esta doble conciencia se presenta y aquí desde luego él pues maneja esta parte, ¿no? Por un lado él maneja un desarrollo donde tenía problemas de juego, y después en esa parte él empieza a manejar una especie como de delirio, o empieza a hacer un delirio místico hacia el cristianismo. Y sin embargo, proyectándose esa culpa propia, proyectándola al exterior y diciendo, esto es pecado, ¿sí? Y quejándose de los demás, hombres inmorales, él va hablando de todos los inmorales que había a su alrededor, tratando él, porque esta es la parte que tú decías del ego, ¿no? El ego proyecta hacia afuera lo que él cree o considera que debería de ser lo más sublime. Y entonces, como yo no debería de manejar nada que fuera pecaminoso, entonces señalo el pecado fuera y al señalarlo fuera, esto es lo que hace esa doble moral, al señalarlo fuera creo que yo soy bueno. Me estoy expiando a mí mismo, es decir, estoy perdonándome a mí mismo en teoría. Cuando critico a los demás quiere decir que yo participo, aunque tenga por ahí de repente, yo participo en ese momento de una parte extraordinaria de esa parte mística cristiana. ¿Mecanismo de proyección sería? Sí, desde luego. Bueno, me llama la atención y quisiera detenerme aquí un momento cuando José María Echegaray nos informa y nos platica con toda claridad que el ego queda atrapado en los miedos, en la vergüenza y en la culpa. Entonces, te pregunto, José María, enfrentar tus miedos, enfrentar tu vergüenza en algunos episodios que todos tenemos en la vida, enfrentar tu culpa y elaborarla, esto significa hacer a un lado el ego finalmente, o la posibilidad de poner al ego en su lugar. Desde luego, pero es algo tan extraordinariamente complejo que el ego, como no va a percibir y no le gusta percibir estas tres áreas que son áreas de debilidad, se pone máscaras. Y podemos darnos cuenta, detrás de una persona que tiene mucho miedo, hay una persona muy violenta. Y podemos darnos cuenta que las personas agresivas y violentas, en realidad lo que hay es un miedo enorme que se esconde detrás y que el ego utiliza para poder manejar esta máscara. La vergüenza, con gran frecuencia, lo que está haciendo es manejando una imagen. Y entonces la persona avergonzada tiene que tener una imagen de él casi perfecta y entonces se disfraza con la imagen más perfecta que pueda hacer o manejar. Y la culpa sobre todo es el enojo hacia los demás, señalando las culpas en otros, porque en el momento que yo las señalo en otros, quiere decir que yo ya reconocí la mía y estoy trascendiendo esa culpa. Y esta parte lo va manejando el ego y a veces ni cuenta nos damos porque una persona irascible a lo mejor no se da cuenta que tiene miedo y cree, pero el miedo está ahí presente. Más aún se diría como que valiente, que enfrenta y que claro. Podríamos entenderlo equivocadamente con todas estas máscaras. Bueno, tú imagina el misógino, ¿qué máscara será la que está utilizando un misógino para protegerse o esconderse de qué? A ver, cuéntame un poquito. Tú imagina que un misógino lo que está haciendo es odiando a las mujeres. Ahora imagínate que ese es un mecanismo de proyección. Yo estoy proyectando y odio a las mujeres que existen afuera porque en realidad le tengo un miedo enorme a la mujer que hay dentro de mí, por cómo me moví y me vi en esa parte. Y entonces este miedo hacia lo femenino lo proyecto afuera, y en el momento en que yo rechazo a las mujeres afuera, es como que mi ego está diciendo, también estoy rechazando lo de adentro, entonces quiere decir Cuidado. Que sí, yo no, esa parte no crean que me va a hacer daño, yo esa parte la tengo muy controlada.
Y que se puede complicar tanto hasta problemas de tipo de expresión sexual, ¿no? Por supuesto. Desviaciones, represión sexual. Hay una cantidad enorme de desviaciones sexuales en esto y que tiene que ver también con muchos elementos interesantes, porque déjame decirte que la insuflación del ego, el ego inflado, no es otra cosa más que esa parte femenina que crece enormemente para presentarse como si fuera un globo lleno de aire caliente, y entonces el hombre hace de los éxitos que tiene con esta insuflación del ego, y tiene que ver con esta parte, con este elemento poderoso. A ver, me queda muy claro e interesantísimo esto que nos dices, José María. Tú hablas de la insuflación del ego que tiene que ver con la parte femenina no resuelta. Pero ¿qué pasó con el ego femenino? El ego femenino. La insuflación. Sí. Él no lo acepta. En realidad, y te diría que una de las funciones muy importantes de la relación de pareja es que en la medida que yo voy resolviendo mis problemas con lo femenino en la pareja, y voy relacionándome con la pareja, lo que estoy haciendo en realidad es un movimiento hacia el interior, donde lo que estoy es yo reconciliándome con mi propia parte femenina para aprender a darle un valor, un sentido. Mientras yo más sobajo, mientras más rechazo, mientras más critico lo femenino afuera, ¿sí?, lo estoy haciendo adentro. Y mientras más rechazado esté, es como cuando queremos hundir una pelota en el agua. Mientras más la quiero hundir, va a brincar en forma más violenta. Más violenta. La pregunta que te hacía es si en el caso del género femenino tienes que reconciliarte con tu parte masculina. Masculina, claro que sí. Y probablemente, y no nos damos cuenta, pero déjame decirte que podemos ver cuando una mujer está en ese momento influida por su parte masculina, pueden ser las personas más peleoneras, más agresivas que existen. Sí. Déjame decirte que a lo mejor no nos damos cuenta, pero de repente vemos por ahí lideresas en lugares, voy a decir, ¿no? Como por ejemplo en el mercado de San Juan, y son personas que... Y en la política también. Pues por ahí tenemos hoy una noticia extraña, ¿no? De una pareja también que tiene por ahí problemas con la ley y que son mujeres que cuando se dejan llevar por esa parte, sí, son terriblemente violentas. Esta parte masculina la tienen que manejar, y también es una forma en la que tienen que lograr esta parte. Cuando la mujer no sabe cómo hacerse cargo de esa parte masculina, tiene dificultades para poder lograr su autosuficiencia. Qué interesante. Ahora, esa parte recuperable masculina que todas tenemos, es maravilloso poderla aprovechar, tener esa agresividad en el sentido positivo de emprender un proyecto, de compartir, de tener seguridad en ti misma. Esos campos, qué importante irte conociendo conforme la vida avanza y también asimilar tus debilidades, ¿no? Porque en esta parte, y fíjate qué curioso, pero no tenemos claro cómo esta parte masculina y femenina tienen ciertas funciones. Sí. Lo masculino trabaja mucho con lo concreto. Lo femenino trabaja con lo, y voy a decir, sutil. Sí. Tiene que ver con aquella parte mística, y por eso ves tú como un hombre que puede ser misógino desarrolla un misticismo tan extraordinario porque tiene una parte femenina muy exaltada que no sabe cómo manejar adecuadamente. La mujer, cuando no sabe relacionarse con lo masculino, se somete a él, y en el momento en el que él se somete a lo masculino, probablemente no va a poder utilizar lo masculino dentro de ella. Volviendo a nuestra pareja legendaria de la cual emergen todas estas reflexiones, Sofía, tal vez, con esa inteligencia, esa capacidad, ese dominio, no supo relacionarse con su propia capacidad masculina y la sometió a Tolstoy. ¿Sería esa la Se somete a Tolstoy, y es lo que hace, en vez de aprender a usar esa parte masculina, ¿sí?, ahí se queda. En realidad ella lo que tiene que hacer es defender, voy a decir, el patrimonio de la familia, porque Tolstoy ya lo había regalado, y entonces ella dice, y dicen que esa es una de las razones por las cuales Tolstoy se va furioso de su casa, ¿no? Sí, vamos a leer una parte que cita Rosa Montero en una serie de artículos que ella publica en El País y dedicado a diferentes parejas legendarias. Pero dice, el 23 de septiembre de 1910 se cumplían 48 años de la boda de León Tolstoy y de su esposa Sofía. Ese día, Sofía escribió en su diario, me he pasado toda la mañana llorando. Imagínate una pareja que en un aniversario se pasa toda la mañana llorando. Algo muy malo estaba ocurriendo contra ella misma existencial y en esa pareja en el que se sentía tan sola.
cuando hablas de un tiempo transcurrido en el cual una pareja se hace más sólida, ¿no? Y describe Rosa Montero la escena. La mujer estaba empeñada, dice, en tener una foto juntos siquiera. La foto existe y es conmovedora. Sofía, de 66 años, pulcra y solícita, se inclina modestamente hacia Tolstoy, el gran anciano, el octogenario erguido y feroz, plenamente seguro de su lugar en el mundo, primero como aristócrata y terrateniente y luego como gurú de fama internacional. Sofía sujeta tímidamente la mano del viejo, que parece deseoso de soltársela. A ver, esto a mí me pareció terrible cuando leo este episodio en este libro de Rosa Montero, y lo leo después de leer la biografía y digo, qué crueldad de él. Y qué decir, no te aparezcas por aquí, no protagonices aquí a mi lado, ¿no? Vemos muchas parejas de ese tipo y de ese estilo, donde para el hombre que no puede relacionarse con esa parte femenina, cualquier parte relacionada muchas veces con lo que es la ternura y el afecto, que tiene que ver con lo femenino, él lo considera como si fueran rasgos de debilidad. ¿Por qué? Porque ve lo femenino como inferior. En vez de darle un lugar, porque esta es la parte importante, para poder relacionarse necesitamos darle un lugar a lo femenino, pero el lugar es junto, al mismo nivel que lo masculino. Son complementarios, ¿cómo mirarse a los pero ojos? Igual de valiosos. ¿Cómo mirarse a los ojos en el amor, en esta figura metafórica, si no estás en igualdad de circunstancia, simplemente? Ahora, imagina que una de las partes que hacen más cohesión en la pareja tiene que ver con la sexualidad. ¿Qué crees que le pasa a las personas que no han logrado manejar adecuadamente su propia sexualidad? El momento en que no la saben manejar y la ven pecaminosa, entonces consideran en esa proyección que el pecado está en todos los deseos que la mujer le está transmitiendo. Ella tiene la culpa. Ella es la culpable de todos mis deseos más bajos y la parte más, y en vez de poder comprender que la sexualidad es una de las cosas más extraordinarias y debería de verse como parte de la espiritualidad más importante de la pareja, no como algo pecaminoso. ¿Qué les parece? Recuerdo aquella escena que nos contaban y que leíamos más de alguna vez de los casos en donde entrevistan a un hombre que le pega a la mujer y le dice, es que lo que ella me hizo, mira lo que me haces hacer hasta pegarte. Vaya, esto ejemplifica de manera cómica, pero realmente dramática. Me indican un corte. ¿Vamos al corte? Sí, yo sé que queremos seguir escuchando a José María Echegaray. León Tolstoy, Sofía Andreyevna de Tolstoy, es nuestra pareja legendaria a través de la cual estamos mirando la condición humana. Así de sencillo. Volvemos en un momento con usted, ¿vale? A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Perfecto, ya se lo tomo muy bien. Bueno, aquí estábamos revisando algunas de las concepciones de estos tres conceptos, ¿no? De que te atrapan el ego, el miedo, la vergüenza, la culpa. El miedo contenido redunda o se proyecta en un ser violento. La vergüenza no aceptada se proyecta como una imagen, tengo que ser perfecto y hacerlo todo perfectamente bien. Perfeccionismo. Y todos los errores que puedan existir en mí los proyecto en el otro, así ya no los veo y entonces creo que soy perfecto. Y la culpa en un enojo hacia los demás, en un juzgar a los demás. En un juzgar y estar elaborando prejuicios hacia cualquier persona que esté por ahí. ¿Qué dirías para cerrar esta parte de esta pareja legendaria que nos ha enseñado tanto, que nos ha permitido hurgar respetuosamente, dejando muy claro que Tolstoy realmente fue genial, por momentos sublime, y que realmente nos ha entregado pues tanto que estamos hablando de ellos en este momento? ¿Cuál sería tu Tenemos opinión? Ahí un genio extraordinario con una sabiduría extraordinaria en lo que él va transmitiendo, pero que tiene muchos elementos que no logró él asimilar a lo que sería una personalidad o un completo total, y que todas esas partes que él estaba rechazando se van convirtiendo en cosas que terminan por generarle problemas. Pienso que había mucha culpa, había un muy mal manejo de la sexualidad, aun cuando aparentemente él tenía un impulso sexual muy fuerte, no sabe cómo asimilar o cómo integrar esa parte, y entonces termina por generar un problema que lo vuelve en muchos aspectos misógino, y con todas aquellas culpas él trata, a través de todo el misticismo que desarrolla, como de tratar de encontrar, voy a decir, la salvación
para él por la culpa que él solo y que su propio ego le seguía remordiendo en la conciencia terrible. Y esto hace que él haga todos esos movimientos. Al final de su vida dice, voy a regalar todo lo que tengo a los pobres. Y entonces él decide Suelta que todo todo lo que tenía, pero dejar a la esposa sin un quinto, ella tiene que defender toda esta cosa, pero nos damos cuenta de que el movimiento que aparentemente pudiera ser un movimiento maravilloso de desprendimiento es una incongruencia porque deja a su familia y se en la ruina. Se lo impone a ella. De una forma impuesta. Así es. Porque es muy diferente cuando uno dice, ok, yo voy a hacer esto y voy a soltar todo yo, por mí, para mí. Sí. Y bueno, dicen los biógrafos de Tolstói, estuve leyendo 2 biografías en fecha reciente, y ambos señalan que ella, cuando él muere, se convierte en una extraordinaria y muy en la realidad administradora de los bienes, finalmente. Bueno, pues ahí está, una pareja extraordinaria. Y para ligar y dar entrada a nuestro siguiente invitado, porque viene a hacernos una invitación muy interesante, si usted visita una librería de viejo, júrelo, segurísimo que va a haber por ahí un libro de Tolstói. O está La Guerra y la Paz, o está Ana Karenina, siempre, o no, Toño, Antonio Mendoza con nosotros, viene a hablarnos de la Feria del Libro Usado. Así que muy oportuno. ¿Cómo estás, Toño? Adelante. Muy bien, mucho gusto estar aquí presente. ¿Qué opinas de Tolstói? Pues un gran autor, ¿no? Un gran de la literatura rusa, uno de los gigantes junto con Dostoyevsky. Claro. Y algunos otros, pues, Pushkin. La literatura rusa que tanta influencia ejerció en... Tan profunda, ¿no? Sí. Los escritores del siglo XX. Psicológica ahorita, como lo están desmenuzando, precisamente muy interesante, muy complejo. Y cómo nos descubre. Una Rusia mística, una Rusia que tiene un nivel cultural extraordinario para lo que es la misma Europa. Y una exigencia moral y unos prejuicios heredados de la Rusia imperial. Ahora ya es la Rusia nacionalista, pues, pero estamos viviendo todo esto, ¿no? Toda esta herencia de la cultura, ¿no? Además, imagina que Rusia está exactamente en lo que sería entre los 2 hemisferios, Oriente-Occidente, con toda la influencia que implica eso para el desarrollo, y claro que los escritores y los pensadores reflejan ahí ese mundo, ¿no? Muy bien. Complejo bien. Y muy interesante. Adelante con la invitación para la Feria del Libro Usado. Me encanta. Sí, bueno, pues estamos aquí con todo el entusiasmo y el gusto de reiterar la invitación a todo el público lector y a quien no lo sea también, para que se dé una oportunidad para encontrar por ahí algún buen libro usado y antiguo. Vamos a realizar la 5ª Feria del Libro Usado y Antiguo, y arrancamos este viernes y permanecerá ahí en los portales de Presidencia Municipal durante 9 días, del viernes 7 al domingo 16. ¡Qué emoción! Me encanta a mí visitar librerías de viejo. Y bueno, afortunadamente hemos contado con muy buena respuesta. Es el 5º año, cumplimos ya un lustro. Y pues tenemos una serie de eventos que estamos proponiendo. A ver. Tenemos, bueno, les voy a dar algunos datos que revelan un poco el esfuerzo, ¿no? Tenemos 86 personas invitados, entre músicos, autores, artistas, cronistas, talleristas y otros. 15 presentaciones de libros, 13 charlas o conferencias, 12 talleres infantiles, también estamos ampliando esa parte. Se integran la red estatal de bibliotecas con un stand, así como proyectos culturales como Libro de Artista, que intervienen sobre libros, una perspectiva de intervención artística sobre el libro, ¿no? Muy interesante. Y bueno, 18 expositores, libreros locales, que repetimos aquí. De nuevo, contamos también con la presencia de libreros de la Ciudad de México, de la Coalición de Libreros de la Ciudad de México, libreros de Aguascalientes y de Zacatecas. Entonces, bueno, aparte, hablando un poco más del contenido de los programas, tenemos 5 charlas o conferencias que tratan sobre Guadalajara, sobre nuestra historia, ¿no? Que es parte fundamental para nosotros, incluirla, buscando esa parte de rescate de la memoria histórica, ¿no? ¿A qué invitados tenemos en esta feria del libro antiguo y usado? Lo básico, lo principal es que seguimos haciendo un homenaje, reconocimiento a 2 personalidades, en este caso a un librero, a un escritor, y a un bibliófilo, que en esta oportunidad se va a realizar este homenaje al maestro Ramón Mata Torres como escritor, y al profesor Jesús Gómez Fregoso, el padre Chuchín, como bibliófilo, ¿no? Que bueno, toda una personalidad que siempre nos ha tocado convivir con él cuando hacemos ferias universitarias, siempre lo vemos en la Escuela de Filosofía.
buscando libros, hurgando y viendo, ¿no? Entonces, vaya un abrazo y un toda saludo una gran trayectoria de ambos, ¿no? De ambos. El maestro Ramón Mata, pues su rescate de la cultura de la antropología, ¿no? Con sus estudios sobre la cultura wixárika. Sí. Entonces, bueno, se va a realizar ese homenaje el día 12 de noviembre, que 12 de precisamente noviembre. En ese marco se realiza nuestra feria, el 12 de noviembre, que es el Día Nacional del Libro. Entonces, están todos invitados a ese evento a las 7 de la noche. Tendremos presencia de algunos autores relevantes, como son Leonardo D'Ajandra, va a presentar un libro, Filosofía para Desencantados, Guillermo Fadanelli, ellos van a estar el martes 11, por ahí en la tarde. Tenemos también a Antonio Ortuño, autor local reconocido, y por ahí también vamos a tener la presencia del padre Alejandro Solalinde el lunes 10, con esa parte de los derechos humanos, la parte social. Excelente. Muy importante cubrir. Y bueno, una serie más de eventos que los invitamos a que consulten el programa, un homenaje a Raúl Álvarez Garín, recientemente fallecido, líder histórico del movimiento estudiantil del 68, una mesa redonda sobre revistas históricas literarias de Jalisco con algunos investigadores importantes, Pedro Valderrama, Carlos Prospero. Y bueno, así como esto, hay una serie, hay charlas con bibliófilos que nos van a compartir su vicio por los libros. Por ahí, por ejemplo, está Rodolfo Sánchez, que tituló su charla Bibliofilia, lo que no hay que hacer, testimonio de un acumulador de libros, ¿no? Bueno, nos va a compartir esa parte, pues, de los apasionados por coleccionar y demás, ¿no? Y bueno, es una parte que nosotros procuramos aportar, tanto el libro de ocasión, que se puede encontrar a un precio accesible para todo público, como también el libro especial, ¿no? El libro de Muy colección. Fíjate que considero que esta feria es sumamente trascendente. Rebasa la pretensión del glamour y que te dejas ver en las ferias y demás. Esto va a realmente los amantes del libro, a quienes amamos el libro y andamos buscando ese libro que no hemos podido conseguir por ahí, esa edición maravillosa que desde que la encuentras, y el olor de los libros, bueno, es algo excepcional. Y dialogar con todos ellos, creo que es un acierto. ¿Qué número de ediciones esta feria ya? Es la quinta. ¿Quinta feria? Quinta, y bueno, debo mencionar que afortunadamente hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal. Bueno, municipal. Que ha estado apoyando muy. Y Toño, sobre todo, que lo que garantiza mucho esto de visitar una feria de libro usado es que no te encuentras las novedades y a veces supercherías de la mercadotecnia de los libros, sino que son libros que han probado estar en la historia, ¿no? Que perviven ahí, que ¿no? perviven. Que siguen reciclándose. Y siguen vivos. Eso que comentas es una parte muy importante para nosotros y procuramos darle ese enfoque, obviamente, con de las ponentes y demás, con un contenido de rescate de la memoria histórica y componentes en ese sentido, ¿no? Ahí sí que quedan exentos o quedan fuera la cuestión comercial, ¿no? Procuramos ese rescate y esa vigencia, pues, del libro, ¿no? Desde todo lo que implica, y precisamente por eso integramos a la red estatal de bibliotecas y al libro de artista. Excelente. La parte artística y la parte de difusión de la lectura. Pues muchas gracias, Toño. Recuerde ahí en los corredores de en los portales de Presidencia Municipal. Y los eventos, conferencias se van a desarrollar en el Andador Pedro Loza. Muy bien. Pilar Alonso, gracias. Berta Yáñez, Antonio Uribe, Carolina González, gracias por sus llamadas. Gracias también a Héctor Ortiz. Nos piden que subamos el programa, claro que lo vamos a hacer. Y tenemos aquí rápidamente dos papeletas, Pilar Alonso y Antonio Uribe, pase doble para el teatro, ¿de acuerdo? Pilar Alonso, Antonio Uribe, pase doble para el teatro, como lo anunciamos al inicio del programa. José Miguel Echegaray, muchas gracias. Me encantó que tu presencia hoy, como nos acercaste a esta pareja, León y Sofía Tolstoy. Gracias. En esa parte, sobre todo de lo masculino y lo femenino, tan importante la conciencia que tengamos para trabajar en esa integración. Mientras más pelea el hombre con la mujer, más lejos está de lo femenino, y mientras más lucha la mujer con el hombre, más lejos está de lo masculino. Así que no hay como la armonía. Afortunadamente las cosas están cambiando. Las parejas tenemos la fortuna de ser compañeros también, y esto es muy positivo. Amigos, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana es jueves de cine y vamos a platicar sobre cine, así que no se pierda el programa de mañana, todavía a las 8, pero próximamente regresaremos a las 9 de la mañana. Entonces, mañana a las 8 es la cita. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.